Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Marijose Urrochua y yo hoy les voy a hablar del manejo de un paciente pediátrico en ciertas condiciones, como por ejemplo cirugía colorectal, síndrome de intestino corto y fístulas gastrointestinales. Bueno, para empezar, yo les voy a hablar del manejo en en cirugía colorectal. Ok, la cirugía colorectal obviamente interviene en el colon. Entonces vamos a comenzar recordando qué es el colon. El colon, como sabemos, es una parte del intestino grueso y está dividido comienza en el ciego, de ahí va colon ascendente, colon transverso, colon sigmoide, recto y ano. Se divide del intestino delgado por medio de la válvula ileocecal. Es la parte distal del aparato digestivo que va del ciego al ano y las funciones principales de manera general son la absorción de nutrientes, sodio, agua, ácidos grasos de cadena corta y, muy importante, la motilidad intestinal. La cirugía colorectal, como definición, es aquella que se dedica al tratamiento de las enfermedades que afectan al colon y al recto. Toda cirugía que intervenga en ellos, o en especial aquellas que sea resección de esas partes, o que sean anoplastías o cosas así, por ejemplo, se clasifica como una cirugía colorectal. Esta cirugía tiene la característica de que tiene mayores frecuencia de complicaciones, a diferencia que aquellas que son realizadas en el tramo superior del tracto gastrointestinal. Algunas de las complicaciones, por ejemplo, son las deficiencias, las fugas, abscesos intraabdominales y peritonitis. Es por eso que brindar un soporte adecuado nutricional es de gran importancia. Ahora, ¿quiénes son los candidatos en la población pediátrica para la cirugía colorectal? Son aquellos, en especial aquellos niños o pediátricos que nacen con defectos congénitos, como por ejemplo ano imperforado, fístulas en el área anorrectal, estenosis anal. También hay otros casos, por ejemplo, de cáncer o neoplasias en el área de colorectal. Tiene más frecuencia la cirugía en pediátricos para aquellos que tienen defectos congénitos. En la imagen se pueden ver algunos, como por ejemplo la fístula anal, el ano imperforado. Ahora, estos pacientes deben de tener manejos preoperatorios. Siempre en los pacientes pediátricos hay que considerar, primero que nada, que por ser población pediátrica y encontrarse en desarrollo y crecimiento, se debe de tener una especial atención en ellos, siempre asegurando la nutrición para no afectar ello. Entonces, el manejo preoperatorio, hay evidencia que demuestra que antes se consideraba viable que se preparara de manera mecánica el colon. ¿Cómo es esto? Antes lo que se utilizaba era, o se prefería, que el colon estuviera limpio para que durante la cirugía hubiera menor incidencia de infecciones o de sepsis por materia fecal. Sin embargo, la evidencia ahora demuestra otras cosas. Ahora, de hecho, demuestra que la preparación mecánica puede causar deshidratación, náuseas, vómitos, descompensación hidroelectrolítica, mayor riesgo de desnutrición, mayor estancia hospitalaria y, por lo tanto, mayor tiempo de recuperación. Ahora, lo que se decide utilizar, de acuerdo a las evidencias, es un protocolo que se llama protocolo ERAS, por las siglas en inglés, Enhanced Recovery After Surgery. Es un protocolo que consiste en combinar múltiples técnicas como por ejemplo la anestesia epidural, técnicas mínimamente invasivas quirúrgicas, el óptimo control del dolor y una rehabilitación que llaman agresiva, que incluye alimentación oral temprana y movilización forzada. Ahora aquí les muestro una comparación de hasta arriba pueden ver a la izquierda tienen el grupo ERAS y a la derecha un grupo tradicional que es el grupo B. Cabe destacar, o lo más importante, es que el día anterior de la cirugía, en el grupo ERAS, la última comida es 6 horas antes de la cirugía. Eso es un día anterior. Mientras que en el grupo B es la noche anterior. También el mismo día de la internación, es decir, el mismo día de la cirugía, en el grupo ERAS se les da el desayuno 6 horas antes de la cirugía en caso de que la cirugía sea en la tarde, mientras que en el grupo B es un cuidado habitual. Esas son las diferencias principales que les muestro. Ahora, este protocolo ERAS también se extiende hasta el posoperatorio. Como ya les había dicho,
esta cirugía presenta más complicaciones y una de ellas es que lleva a cierto grado de hilio paralítico en el posoperatorio y eso es una respuesta normal al trauma quirúrgico y anestésico. Eso obviamente se relaciona con una mayor con un mayor número de complicaciones. Ahora, de acuerdo a ese hilio paralítico se justificaba la utilización de sonda nasogástrica, que era pues las principales razones para poder proteger la anastomosis, prevenir hilio, distensión abdominal, náuseas, vómitos, complicaciones en heridas. Sin embargo, ahora la evidencia científica nos dice que ese ayuno prolongado, llamándole así, ya que antes se prefería que post cirugía inmediato se esperaba a que hubiera una, por así decirlo, como reacción por parte del intestino y hasta que hubiera peristalsis o movimiento es que se les decidía comenzar con la alimentación, mientras solamente se les colocaba una sonda nasogástrica y se les daba mínimamente alimentación por ahí. Entonces nos dicen que el ayuno prolongado disminuye el depósito de colágeno en la cicatriz y también disminuye la resistencia en la anastomosis, por lo tanto hace que la recuperación y la cicatrización sea mucho más lenta. También nos dice que la reanudación de alimentación hace que desaparezca esa atrofia de la mucosa que fue causada por el ayuno y aumenta el depósito de colágeno y la resistencia a la anastomosis. Mejora la cicatrización de heridas, permite balance nitrogenado positivo y disminuye la resistencia de la insulina. Eso es lo que la evidencia nos dice del protocolo ERAS. Ok, aquí les muestro de manera gráfica lo que trata el protocolo ERAS. En el preoperatorio lo más importante o de importancia nutricional es que se evitan los ayunos prolongados y en el postoperatorio hay una nutrición oral, no soporte nutricional, sino nutrición oral temprana y que hay una movilización temprana también y no se usa sonda nasogástrica. También es muy importante que se evita la sobrecarga hídrica. Eso nos habla también de que no se comienza como típico con una dieta líquida, líquidos claros, como cualquier postoperatorio inmediato. Ok, lo que les comentaba, por ejemplo, el régimen hídrico y líquidos claros para iniciar la vía oral, aparte de que no se utiliza ya régimen líquido ni ningún tipo de hídrico por sonda nasogástrica, tampoco por vía oral porque se ha demostrado que el aporte nutricional es nulo, por lo tanto no ayudan a controlar la resistencia a la insulina y el catabolismo proteico. Se ha demostrado que el paciente sí puede tolerar líquidos enriquecidos con hidratos de carbono, suplementos nutricionales, fórmulas enterales o directamente los alimentos sólidos. Eso ya está demostrado. El protocolo ERAS, como les dije, evita la sobrecarga hídrica y eso es porque produce edema de gases intestinales, retardo del vaciamiento gástrico, favorece el hilio postoperatorio, por lo tanto, un mayor tiempo de estancia hospitalaria. Ok, se propone que si como manejo postoperatorio el paciente va a tener muchas más ventajas si desde el principio siguió con el protocolo ERAS, ya que se ha demostrado que esos mismos pacientes pueden recibir líquidos y suplementos nutricionales el mismo día quirúrgico y un régimen de alimentos sólidos de entre 1200 a 1500 kilocalorías a partir del primer día postoperatorio. Esa es la parte a la que le llaman un poco agresiva en cuanto a la alimentación, pero se ha demostrado que tiene efectos nutricionales muy buenos, que en un paciente pediátrico son de mucha utilidad, ya que se puede poner muy fácil en riesgo el crecimiento de ellos. Los suplementos nutricionales que son aquellos que son enriquecidos con inmunonutrientes, como por ejemplo la glutamina, arginina, omega 3 y nucleótidos. Ok, bueno, ahora les voy a hablar de la nutrición en el intestino corto en paciente pediátrico. El síndrome del intestino corto se define o es aquella consecuencia de una resección masiva de intestino delgado mayor al 50% con o sin resección del colon. El síndrome de intestino corto puede llevar a una falla intestinal. Ese mismo síndrome de intestino corto per se lleva a una deficiencia de electrolitos, agua, minerales, vitaminas, proteínas y energía.
Es muy importante diferenciar entre una falla intestinal y un síndrome de intestino corto. En un síndrome de intestino corto hay una pérdida significativa de la superficie de absorción, es decir, hay una resección, entonces la superficie de absorción ya no existe. En cambio, en la falla intestinal, aunque exista aquella superficie intestinal funcional, puede que no haya una absorción adecuada de nutrientes y electrolitos. ¿Cuáles son las causas del SIC? Las principales causas del SIC son las anormalidades congénitas del desarrollo del periodo intrauterino. Bueno, en general se pueden dividir en dos, en las que fueron dentro del periodo intrauterino y las que fueron ya en el periodo neonatal. Intrauterino son aquellas como un vólvulo intrauterino, aganglionosis o megacolon congénito, A3 intestinal, yeyunal o ileal y gastrosquisis. En las imágenes les muestro algunos ejemplos de estas. Aquellas que son adquiridas en el periodo neonatal son, por ejemplo, los vólvulos, la enterocolitis necrotizante, malrotación intestinal, ilio meconial, enfermedad de Hirschsprung, oclusión vascular mesentérica. Ok, les voy a hablar un poco de las características de este SIC. Van a depender de la cantidad de resección que se haya realizado, así como de otras cosas que más adelante les voy a hablar, como por ejemplo qué parte se resecó. Cuando la resección es menor al 50%, es decir, menor a 200 centímetros del intestino, el SIC es transitorio o simplemente no se presenta. Cuando la resección es del 50 al 70%, es decir, de 200 a 300 centímetros fueron resecados, el SIC es transitorio pero requiere un soporte nutricional intensivo. Cuando la resección es mayor al 75%, es decir, más de 300 centímetros, el SIC transitorio o permanente y puede requerir nutrición parenteral total permanente. Ok, nada más para recordar, y siempre en estos pacientes lo más importante que se debe tomar en cuenta es, bueno, de lo más importante, no lo más, qué parte fue resecada, porque hay que recordar que en el intestino, que ya sabemos que se divide duodeno, yeyuno y ileón, es el intestino delgado y de ahí comienza el intestino grueso que, como ya les mencioné, ciego, ascendente, transverso y descendente y todo lo demás que ya les mencioné. Dependiendo de eso, sí, dependiendo de eso va a ser la afección nutricional que va a tener. Como por ejemplo en el intestino proximal, hablando de duodeno proximal, y se encuentra la absorción de macronutrientes como por ejemplo hidratos de carbono, proteínas y grasas. En el duodeno y yeyuno proximal también se absorben el hierro, calcio, fósforo, vitaminas hidrosolubles, excepto la vitamina B12, que esa se absorbe en el ilion. El magnesio se absorbe en el intestino proximal y, como ya les dije, la B12 en el ilion, como las sales bilares, y ya en el colon se absorben los líquidos y los electrolitos, así como ácidos grasos de cadena corta, que son los que proceden de los hidratos de carbono complejos y fibras solubles cuando se fermentan, generan ácidos grasos de cadena corta y son absorbidos por el colon, son sustrato energético para los colonocitos, entonces por eso es muy importante. Y los triglicéridos de cadena media también en el colon. Aquí es muy importante mencionar que, de acuerdo a la anatomía, la división entre el intestino delgado y el intestino grueso es la válvula ileocecal. Las complicaciones son mucho mayores cuando la válvula ileocecal también es resecada por esa división tan marcada entre el intestino grueso y el intestino delgado que más adelante les comentaré. Ok, aquí una de las complicaciones principalmente es la malabsorción de micro y macronutrientes, desequilibrio electrolítico, desnutrición, falla de crecimiento, hay una hipersecreción ácida, cálculos biliares, alteración de la motilidad, sobrecrecimiento bacteriano y complicaciones relacionadas con la nutrición parenteral y enteral. Les quería mencionar que, como por ejemplo la hipersecreción ácida se da porque en el yeyuno medio y distal se produce una hormona que se llama polipéptido gástrico inhibidor de polipéptido intestinal vasoactivo, que es aquel que inhibe la secreción de gastrina. Durante el proceso de digestión se produce la gastrina, entonces cuando el alimento llega a esa porción se libera esta hormona para que deje de producir gastrina. Como puede ser que esta parte esté resecada, hay una hipersecreción ácida.
Ok, bueno, aquí nada más un resumen de las complicaciones. Cuando hay una ausencia de la válvula ileocecal hay un sobrecrecimiento bacteriano y también hay una menor absorción de nutrientes y B12. El sobrecrecimiento bacteriano sucede porque las bacterias propias del intestino grueso del colon son capaces de pasar al intestino delgado donde no deberían de haber, entonces hay un desequilibrio entre la simbiosis, entonces hay un sobrecrecimiento bacteriano que puede afectar mucho e incluso causar una traslocación bacteriana. Y bueno, la resección ileal, hay una pérdida es donde se absorben las sales biliares, por lo tanto hay una pérdida de sales biliares y una sobreproducción hepática, lo que va a causar un aumento en el colesterol en la bilis, una litogénesis y finalmente una litiasis bilar. La resección ileal también puede causar, como ya les dije, malabsorción de sales biliares, se precipitan las sales biliares con el calcio. El calcio no es capaz de quelar oxalato, por lo tanto hay una mayor absorción de oxalato y hay una litiasis renal. Mala absorción de vitamina D, calcio, puede causar ostomalacia, osteoporosis, deshidratación crónica, también una litiasis renal. Bueno, aquí se repiten las mismas complicaciones que ya les había comentado y el tratamiento, hablando de manera nutricional, es una dieta pobre en oxalato, citrato, suplementación de calcio, líquidos abundantes, también suplementación de vitamina D, el control en las concentraciones séricas por vía oral o intramuscular si fuera necesario y tratamiento de la acidosis, evitar azúcares simples en la dieta y suplementos de vitamina D. Ok, la gravedad del SIC se va a ver determinada por estos factores en los cuales se encuentra la longitud del intestino remanente, es decir, cuál es la longitud del intestino que quedó, qué tan largo quedó, cuál fue el segmento resecado, que en un momento les voy a decir por qué, si la presencia de válvula ileocecal o no, que es lo que les comentaba, la importancia del sobrecrecimiento bacteriano, y la presencia del colon remanente. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues principalmente la pérdida de líquidos, disminución del área de absorción, hipersecreción ácida del estómago, ya les comenté también por qué, y aumento del peristaltismo con el cual aumenta el vaciamiento gástrico también y hay una menor absorción de los nutrimentos. ¿Por qué? Porque el peristaltismo ayuda a poder absorber más los nutrimentos porque permanece más el, el, el bolo, el alimento, la mezcla en él y sin ello se absorben menormente los nutrimentos. Con eso también es muy importante que el riesgo de desnutrir aumenta muchísimo y son pacientes bastante críticos y con un difícil monitoreo nutricional. Ok, ahora, eh, el intestino una vez que fue resecado y cuando se trata nutricionalmente de manera oportuna, llega a una etapa en que se puede adaptar. ¿Cómo funciona esto? Funciona porque se producen cambios estructurales y también funcionales para poder aumentar la absorción de nutrientes, agua y electrolitos. ¿Cómo funciona? Hay un aumento en la profundidad de las criptas. En el intestino hay criptas y también vellosidades. Ellas pueden aumentar su tamaño, por lo tanto la absorción es mayor. Hay un aumento en la altura de las vellosidades, que son las encargadas principalmente de la absorción, y hay una dilatación y elongación del intestino remanente. Eso se puede hacer de manera quirúrgica. Y eso se ve favorecido o hay un rol muy importante en el aporte de inmunonutrientes, que, como ya les dije, va a favorecer ese proceso. Los inmunonutrientes son la glutamina, que es la principal fuente energética del enterocisto, y los ácidos grasos de cadena corta, que son producidos en el colon y facilitan la adaptación del intestino delgado. Esa es una etapa a la que se llega cuando previamente hubo un manejo nutricional adecuado y no se ocasionó la falla intestinal. Ok, nada más para como dato, la adaptación va a depender también, o la manera en que se adapta o la eficacia en que se adapta va a depender de la región que fue resecada. Por ejemplo, duodeno y yeyuno pueden tener, si se reseca duodeno y yeyuno, el ilion se puede adaptar estructural y funcionalmente a lo que falta, a lo que ellos ya no absorben, el ilion lo puede hacer. Hay una digestión enzimática que se ve afectada.
hay una pérdida de hormonas, disminución de sales biliares y pancreáticas, mayor secreción gástrica, nutrientes mal absorbidos que llegan al ilion y al colon y generan diarrea. Pero lo importante de esto es que el ilion sí es capaz de adaptarse de manera estructural y funcional, mientras que cuando el ilion se reseca, la adaptación yeyunal solamente es funcional, no estructural. Entonces, se dice que una resección de más de 100 centímetros del ilion ocurre una no reabsorción de sales biliares, grasas, vitaminas liposolubles, por lo tanto se crea una diarrea secretora y una hiperabsorción de oxalatos. Ok, bueno, los requerimientos energéticos. Como más adelante les voy a enseñar cómo el manejo de estos pacientes va a depender de la etapa en la que se encuentren. Nada más para mencionar que ya les mencioné la parte adaptativa, pero antes de esa parte hay una parte que es inmediata, luego otra etapa, para que al final llegue la etapa adaptativa. Ok, bueno, los requerimientos energéticos. Se debe calcular el requerimiento energético del paciente, de preferencia con las ecuaciones Harrison-Benedict o Schofield, que son muy utilizadas para la población pediátrica, y se debe multiplicar por un factor de estrés de 1.5 a 2. Los requerimientos de proteínas van de 2 a 3 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Especialmente se deben de dar polipéptidos. Los carbohidratos deben de ser brindados en forma de polímeros de glucosa o maltosa, y los lípidos deben de ir de un 35 a 45 del valor calórico total, haciendo selección entre triglicéridos de cadena media y ácidos grasos esenciales. Las vitaminas y minerales, las liposolubles, deben de ser suplementadas o brindadas en una cantidad 2 veces mayor a la RDA. La B12 debe de ir inyectada intramuscular mensual, el zinc y el calcio y según necesidad. Se debe de prestar especial atención en la parte en que fue resecada para saber qué tipo de micronutrientes brindarle. Ok, ahí se muestra una tabla de recomendaciones dietéticas que se encontró en la bibliografía, en las cuales más habla de porcentajes y de qué porcentaje de macronutrientes dar al paciente, especialmente si tuvo resección de colon o no. Ok, aquí les dejo una imagen de las fórmulas donde se especifica cuál es la de Harrison-Benedict y la de Schofield. Está Schofield con peso y estatura. Hay artículos que demuestran que es mejor la utilización de FAO-OMS para pacientes pediátricos, en especial los mexicanos. Sin embargo, en hospital es muy común utilizar la Harrison-Benedict y la Schofield en la práctica actual. Ok, como ya les comentaba, la dietoterapia, así como la evolución de los pacientes, se divide en etapa 1, 2 y 3. La etapa 1 se caracteriza por una pérdida de electrolitos y agua. La etapa 2 es en la cual se debe de empezar a ciclar la nutrición parenteral total e iniciar la nutrición enteral, y en la etapa 3 debe de haber una suspensión total de la nutrición parenteral. En la etapa 1, como lo que más ocurre son las pérdidas de electrolitos y agua, la nutrición debe ir enfocada en restablecer aquellas pérdidas y restablecer el equilibrio hidroelectrolítico. Esa etapa dura en el postoperatorio inmediato de 2 a 3 semanas, y las características son que la nutrición parenteral total debe de iniciar de inmediato y, como les dije, manejar alteraciones hidroelectrolíticas y nutricionales. La segunda etapa se trata de ciclar la nutrición parenteral e iniciar nutrición enteral. Cabe recalcar que en cualquier etapa, en cuanto se vea que el paciente tiene una mejora y una adaptación, así como una tolerancia, se debe de iniciar la nutrición enteral lo antes posible. Entonces, la duración es la transición de alimentación y puede ser más de un año. La disminución se caracteriza por la disminución de soluciones parenterales para poder iniciar de manera precoz con nutrición enteral, y se utiliza sonda nasogástrica o gastrostomía y leche materna. Y la alimentación oral puede ser iniciada mínimamente. Se recomienda iniciar con sales de rehidratación oral para ir probando la vía oral. La tercera etapa debe de ser una suspensión total de la nutrición parenteral. La duración es una etapa crónica que puede extenderse por años, y las características son una adaptación intestinal es máxima con incremento
de superficie remanente de hasta 4 veces, y hay veces en las que no puede eliminarse la nutrición parenteral, pero cuando ocurre eso es porque hubo una falla intestinal o un fracaso intestinal. Realmente en la tercera etapa ya no debe de haber nutrición parenteral y debe de estar puesta la vía oral. ¿Cuáles son los objetivos de la dietoterapia? Es facilitar la adaptación del intestino remanente, porque eso es lo que va a condicionar a futuro la nutrición del paciente, mantener una nutrición adecuada, preservar el normal crecimiento y desarrollo del niño y prevenir y o corregir las complicaciones asociadas. Lo más importante es poder favorecer o facilitar la adaptación del intestino remanente. Evaluación nutricional. La evolución nutricional. Primero comienzo, como ya les dije, con la alimentación parenteral. Después hay una alimentación parenteral más una enteral, en la cual se utiliza de preferencia hidrolizada parcial o total. Comienza solamente y exclusivamente la alimentación enteral para después hacer un cambio o un traslape de alimentación enteral para comenzar a probar la tolerancia vía oral y llegar finalmente a la alimentación por vía oral. La alimentación enteral debe de irse incrementando de 5 miligramos por kilogramo de peso en un día, cada 2 a 3 días, para poder empezar así a irla de parenteral, a ir incrementando la enteral para que llegue a ser exclusiva enteral. Se debe de tener el progreso de aquella alimentación enteral cuando el volumen de deposiciones es muy alto, en la cual hay más del 50% de los líquidos que son administrados. Se presentan signos de malabsorción de hidratos de carbono en paciente que sí preservó el colon. Y cuando el paciente logre tolerar bien la enteral, se puede iniciar pequeños aportes de vía oral. Como ya les comenté, se recomiendan las sales de rehidratación. La vía oral se va a implementar o a lograr de acuerdo a condición clínica y a la evolución del paciente. La alimentación oral se inicia con una dieta líquida hipograsa, sin residuos, sin lactosa y sin sacarosa, y se avanza progresivamente a alimentos semisólidos como una papilla en pequeños volúmenes y comidas muy frecuentes, de preferencia en horario fraccionado. La selección de alimentos va a depender de la evolución individual. Ahora les voy a hablar de la dieta en fístulas gastrointestinales en un paciente pediátrico. ¿Qué es una fístula? Una fístula son comunicaciones anormales entre dos superficies epiteliciadas. Se dividen en internas y externas. Una fístula puede ser interna cuando existe una comunicación del tracto digestivo entre el tracto digestivo y una cavidad anatómica preexistente como el peritoneo, la pleura, etc. Y una externa puede ser una enterocutánea. Es aquella donde existe una comunicación entre una víscera hueca y la piel. La malnutrición en estos pacientes tiene una prevalencia de entre un 55 a un 90% de los pacientes. Puede haber una alta pérdida de proteínas por la fístula, especialmente cuando son de alto débito. Por lo tanto, son pacientes que sí tienen gran riesgo de desnutrir. ¿Y cuáles son los factores que contribuyen a aquella malnutrición? La ausencia de la ingesta adecuada, la pérdida de secreciones ricas en proteínas y el hipercatabolismo asociado a sepsis. Es muy probable o es muy común que estos pacientes generen sepsis porque hay contenido que se vierte en segmentos donde no debería de ser. Entonces, es de las complicaciones más comunes. La dietoterapéutica consta, de acuerdo a las recomendaciones de Aspen, es que la nutrición, el paciente con fístula está en riesgo de desnutrir, eso es algo que siempre se debe tomar en cuenta y por lo tanto deben de seguir una evaluación y un plan de un tratamiento nutricional. La nutrición enteral proximal o distal a la fístula debe administrarse cuando el paciente no pueda cubrir requerimiento por vía oral o vayan a tener una ingesta oral de 7 a 14 días o más. Sin embargo, siempre se le da prioridad a la vía oral. En paciente con soporte nutricional, la nutrición parenteral se debe reservar solamente a casos en que la nutrición enteral deba ser restringida. ¿Cuáles son los requerimientos de estos pacientes? Bueno, se calculan el gasto energético basal también con Harrison, Benedict o Schofield, y se multiplica por el factor de estrés, que cuando se trata de fístulas de débito bajo y medio es por 1.3 a 1.5, las fístulas de débito alto van de 1.5 a 2 y especialmente se llega hasta 2, más que nada cuando hay sepsis asociada.
Las proteínas se dan entre 2.5 y 3 debido a que son pacientes pediátricos y además son críticos, por lo tanto tienen unos requerimientos mucho más elevados que cualquier adulto. Los hidratos de carbono se dan por complementación, asegurando que nunca caigan en hipoglucemia. Y los lípidos van de un 35 a 45% del valor calórico total, siempre priorizando los ácidos grasos esenciales y los triglicéridos de cadena media. Los micronutrientes para ello se debe siempre alcanzar la RDA o suplementar en caso de que hayan tenido altas pérdidas de ciertos nutrimentos como magnesio, zinc, sodio, etc. ¿Cuál es el tipo de nutrición que se les da? Siempre para ellos va a depender de dónde se encuentre la fístula. Por ejemplo, cuando la fístula tiene una localización media, es decir, en el yeyuno y en el ilion proximal, se les da nutrición parenteral total. Cuando la fístula es alta, por encima del ligamento de Treitz, se da prioridad a la nutrición enteral, si es posible. Y la fístula baja en el ilion distal y en el colon, se debe dar prioridad a la nutrición enteral también, si es posible. La nutrición enteral requiere un mínimo de un 60 a 90 centímetros de intestino delgado funcionante, preferentemente ilion, así para que se pueda favorecer y se pueda permitir la absorción suficiente de nutrientes y fluidos. Siempre en todos los casos, pero bueno, hablando de ello, se debe dar prioridad a la nutrición enteral, siempre a la vía oral, pero en caso que no se pueda es a la enteral, y si el intestino es accesible, para eso el intestino debe ser accesible y el paciente no debe tener ninguna obstrucción distal o ilioparalítico. En caso de las fístulas altas, el acceso se hará mediante una sonda u ostomía de localización distal a la fístula. Ahora, ¿para qué tipo de nutrición enteral se les dará? Por ejemplo, en las fístulas esofágicas, gástricas y colónicas se les da una fórmula polimérica. En las fístulas de intestino delgado y pancreáticas se les da oligomérica o peptídica, o también a las poliméricas se les puede añadir enzimas pancreáticas. Cuando hay contraindicación o detención de la nutrición enteral, siempre hay una contraindicación de todo tipo de soporte nutricional cuando el paciente no se encuentra cuando el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable. En ese momento no se puede dar ningún tipo de soporte nutricional y hay que esperar a que el paciente se normalice. Y también se debe de detener la nutrición enteral cuando debido a esa nutrición enteral, aumenta el débito y este no puede ser reducido con modificaciones en la dieta o añadiendo enzimas pancreáticas. En ese momento se debe considerar la nutrición parenteral. Gracias por su atención y si tienen alguna duda, ojalá me escriban. Que tengan buen día.